Hola, muy buenas tardes, noches. Hoy cambió un poco nuestro orden por cuestiones de fiestas patrias y entonces como ayer martes, hoy es miércoles 16 de septiembre del 2020 y justo por cuestiones pues de facilitar el asunto, de compartir con la familia, de tomar un receso, entonces esta lectura que tradicionalmente la hacemos los martes, la hemos pasado al día de hoy y además más temprano, por si estás desvelado, bueno, pues entonces no sea pesado y vayas a descansar. Estamos, si te vas integrando, en la página 20 de nuestra lectura de Ahora yo, del maestro Mario Alonso Puig. Aquí voy leyendo de corrido el libro, más o menos de manera tranquila, para que lo vayas siguiendo en tu texto. Y me detengo para hacer algunas especificaciones, algunas situaciones que según yo considero que puedan requerir alguna explicación, alguna relación con otro tema, con otro libro, etcétera, pues lo hago. Una vez terminado este trabajo, se queda colgado la grabación en mi muro de Facebook y además también se va en un rato más a un canal que se llama Master Vidal en YouTube, ¿no? Bueno, si te interesa seguir estas lecturas de manera más directa, lo que podemos hacer es que te pongas en comunicación conmigo y yo te hago llegar el texto y ya, pues el próximo martes nos vemos de nuevo y seguimos con la lectura. Mañana hay una grabación en una línea que se llama Seduciéndote a la lectura. Mañana 17 de septiembre, esta sí será en su horario tradicional, que será a las 9 de la noche, donde voy a presentar el libro de Paulo Coelho, Manual del Guerrero de la Luz, el Manual del Guerrero de la Luz. Es interesante, pues, porque ya sabes que este autor, la gente más académica, pues le hace un poco el feo y normalmente la gente que le gusta muchísimo Coelho, es que ese es como su tope de literario, ¿no? Es como su máximo. Y entonces hay un poco ahí ¿qué será? De una discusión relativamente, bueno, no, más bien yo creo que sana sobre los seguidores de Coelho o no. Me parece que es un autor que o lo adora la gente o lo manda a volar. Entonces yo, desde muy joven he leído cosas de él. Creo que hay dos o tres cosas, así literal, dos o tres cosas de muy buen nivel. Me parece que el Manual del Guerrero de la Luz lo es. Y otras que francamente sí digo, Dios santo, ¿por qué publicó esto o por qué tiene tanto éxito esto? Pero ya también se generan otras explicaciones. Bueno, mañana te invito a esa grabación y el jueves se va a poner buenísimo también porque vamos a trabajar, ahí también te puedo hacer llegar el texto ya trabajado, ya subrayado con las cosas más interesantes según mi criterio del libro y ya las compartimos, ya las intento explicar, les encuentro relaciones con otros temas y espero pues tus preguntas aquí en las anotaciones del Facebook. El jueves vamos a trabajar Justín del Marqués de Sade. Ok, entonces vamos a la página 20. Habíamos leído hasta la parte sombreada y me arranco con un apartado que dice, habla sobre el error. Y dice el maestro Mario Alonso Puig. El error tiene mucho que enseñarnos si dejamos que nos enseñe. Para ello hay que resistir el dolor y acercarse a explorar lo que ha ocurrido para aprender qué hay que hacer en adelante. Bueno, entonces sería muy importante que cambiáramos nuestra cultura con respecto al error. Hace rato le decía a una de mis clientes que cómo los errores en su trabajo, cuando se caen en un error incluso humano, la gente es muy comprensiva, la gente te dice, ok, pues vas llegando al trabajo, a todos nos puede pasar, ten cuidado para la siguiente ocasión, y se solidariza el equipo enseguida, no se queda nadie de manera obsesiva encerrados a determinar qué sucedió con el error, sino se resuelve. Y como en nuestra vida, los errores que cometemos nos pueden durar años. Dicen los cuatro acuerdos que el hombre es el único animal que se castiga varias veces por los mismos errores. Hace poco hablaba en una relación donde le decía a esta amiga que la distancia que tuvimos sí fue por un error mío, y le decía, bueno, pues vamos a tener que arreglar esto, o me perdonas esa situación y reiniciamos,
o nos alejamos, porque cada vez que pasa algo cercano a ese elemento que nos separó, lo vuelves a mencionar y vuelves ocasionalmente a aplicarme el mismo castigo. Entonces, ni en las leyes está esa situación. Bueno, pues esa es una invitación a que los errores entonces son crecimiento y los errores no tenemos ni por qué justificarlos y mucho menos castigarnos por ellos. Invito al lector a que reflexione sobre estos comentarios de una persona que ha revolucionado la cirugía cardíaca y que atribuye la esencia de su éxito a su manera de relacionarse con el error. Nos había platicado en la lectura anterior Mario Alonso Puig que este doctor, que ahora es especialista en cirugías infantiles, de niño había padecido bullying en su propia casa, incluso le aplicaban esta violencia. Un verdadero aikidoka de la vida ha de entender con hondura que los supuestos enemigos simplemente son personas que todavía no han despertado a una realidad más ilusionante y que por tanto viven muchas veces en un infierno de sufrimiento. Los golpes que lanzan y el rechazo que expresan parten de su ceguera y no de su maldad. Ok, esto ya lo había trabajado el maestrazo Sócrates y Platón en la filosofía griega, ¿no? Que el error, Aristóteles incluso, que el error parte de la ignorancia. Nos lastima la gente por ignorancia, no por maldad. Esto no ha de llevar, esto no ha de llevar a un sentimiento de superioridad, sino a un verdadero espíritu compasivo. Es interesante que el creador del Aikido, el maestro Morihei Ueshiba, exhortara a sus discípulos a que usaran este arte marcial para inmovilizar al atacante, evitando en la medida de lo posible dañarlo. El maestro Ueshiba prohibió la competición en Aikido porque pensó que antes o después llevaría a la violencia. Sin que sirva para nada de muestra estadísticamente significativa, yo fui testigo en mi época de práctica de ciertas artes marciales de hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos practicantes para conseguir una simple copa de latón. Claro, se empieza a desvirtuar porque el asunto de la competencia puede ser que esté en nuestro interior mucho más, de manera mucho más poderosa que el asunto de la solidaridad. El aspirante a convertirse en maestro de Aikido ha de desarrollar una excepcional humildad y una gran paciencia, porque es un arte que tarda mucho en perfeccionarse. Recordemos que la paciencia solo implica saber adaptarse a los ritmos naturales de las cosas. Entonces, la paciencia no es una espera para que el tonto realice las situaciones que tiene que hacer, ni es una espera ante la incapacidad de los otros, sino estamos frente a un sistema y ese sistema se mueve de esa manera. Ese sistema tiene sus propios ritmos naturales como tal en el sistema. Estoy pensando en una especie de burocracia, por ejemplo. Así, un agricultor debe tener confianza y paciencia cuando planta sus semillas en la tierra. La intención del practicante de Aikido ha de ser en todo momento la correcta, es decir, la de ayudar a otra persona a descubrir su verdadero potencial y a alcanzar su plenitud. Si su intención fuera la de ganar superioridad sobre su oponente, nunca podría ayudarlo a crecer y evolucionar. Por eso el verdadero aikidoka, cuando es atacado, no reacciona, ni huye, ni contraataca. Tampoco crea en su mente aquellos significados, interpretaciones y valoraciones que rompen el amor por esa persona. El aspirante a maestro de aikido no rechaza lo que aparece en su presente, sino que lo acepta y lo abraza porque sabe que es su gran oportunidad, por una parte, de servir de instrumento para la actuación del universo y por otra, de descubrir aquello que estaba oculto. En este sentido, hay una historia maravillosa que le ocurrió a un maestro de Aikido norteamericano que por entonces vivía en Japón. Esta persona era cinturón negro cuarto Dan, lo cual sin duda es indicativo de un gran nivel de maestría en cualquier arte marcial. Un día, este aikidoka cogió un tren cerca de Tokio y se situó de pie en el pasillo, a unos escasos metros frente al lugar donde estaba. Se encontraba una de las puertas del tren. Entre el lugar donde estaba la puerta y el sitio donde estaba él, había algunos viajeros leyendo el periódico. A su izquierda había un compartimento con la puerta medio abierta. Él solo podía ver a aquellas personas que estaban sentadas a la derecha, porque al estar la puerta solo abierta parcialmente, no podía ver a aquellos que estaban sentados a la izquierda. Al llegar a la siguiente estación, el tren se para y se abren las puertas. De repente entra un individuo grande y de aspecto desaliñado dando voces. De un golpe arranca el periódico del viajero que está más cerca de la puerta.
Al ver a aquel ser violento, el aikidoka norteamericano se prepara para darle una lección. El individuo violento, que además estaba bebido, se da cuenta de que el norteamericano está mirándolo y entonces se dirige a él con desprecio. Tú, americano, escoria, ¿qué estás mirando? Aquel hombre violento, en su ignorancia, se fue acercando al aikidoka sin ser consciente de la verdadera talla de su oponente. El norteamericano estaba preparándose para darle un escarmiento que nunca olvidaría. De repente, como saliendo de la nada, se abrió por completo la puerta del compartimento y un hombre mayor, de corta estatura, se colocó entre ellos dos. Posiblemente para los que contemplaban nerviosos la escena, aquel anciano era alguien completamente desconocido, pero no lo era para el norteamericano, el cual reconoció de inmediato a uno de los más grandes maestros de Aikido de Japón, un cinturón negro octavo dan y discípulo directo del maestro Eushiba. El anciano, que daba la espalda al norteamericano, se dirigió a aquel japonés violento y abrió los brazos como mostrando una gran sorpresa. Hombre, tú has estado bebiendo sake y a mí me encanta el sake. El otro se quedó desconcertado y sin saber qué contestar. El anciano se le acercó con enorme ternura, lo cogió suavemente de un brazo y le dijo, ven a mi compartimento, vamos a hablar. El norteamericano no pudo contener su curiosidad y se asomó lo más discretamente que pudo para ver lo que estaba ocurriendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan furioso? Había algo especial en el tono y en los gestos, un gran respeto, una enorme dulzura, una extraordinaria cercanía. Hace una semana perdí mi trabajo y hoy vengo al hospital. Mi mujer ha fallecido y ya no sé a dónde ir ni qué hacer. El hombre se puso a sollozar abrazando al anciano. El anciano empezó a acariciar el pelo de aquel hombre que se sentía completamente hundido y entonces le dijo, hoy vendrás conmigo a mi casa y juntos nos sentaremos en el columpio que tengo para hablar como dos buenos amigos. En aquel momento el norteamericano sintió un nudo en el estómago y descubrió lo que era ser de verdad un maestro. Alguien que nunca deja que su fuerza se interponga en el camino del amor. Bueno, esa frase podríamos subrayarla, ¿no? Entonces, alguien que nunca deja que su fuerza se imponga en el camino del amor. Está padre la historia. ¿Cuántas veces bueno, justo pensaba ahorita también en alguien con quien trabajo, que el tema principal, y lo dice con un profundo dolor, de verdad, con un profundo dolor, y bueno, no es una cosa así como para encerrar ni para juzgar, evidentemente, pero tiene el tema de golpear a sus hijos, de manera leve, 3, 4 nalgadas, pero a ella le pesa muchísimo, justo porque el asunto ahí que está atorado en esta persona es que no ha desanudado el asunto del amor por ella misma y por lo tanto para las demás personas. De esa manera aprendió y de esa manera el inconsciente, entonces le dice, pues si contigo funcionó, pues por más que sea tu hijo y que lo ames, tendrás que darle ahí sus llegues, sus nalgadillas. Justo si ella estuviera en en esta lectura, seguramente la va a tener que ver y hacer sobre todo, entonces entender que el amor, por más radical, perdón, que la violencia, por más radical que sea, se va a vencer gracias al amor. Este amor tiene que ver con el que ella no recibió, que hay todo un proceso ahí de un trabajo inconsciente, que justo para eso son estas lecturas y son las charlas, y etcétera, etcétera. 5. El maestro de Aikido conoce muy bien la naturaleza de los múltiples tipos de ataques que recibe, porque reconoce el patrón mental de la persona que lo ataca, compadece a la persona, no la enfrenta. Eso hace que ajuste su técnica para dar la mejor respuesta a ese tipo especial de ataque. Sabe lo que quiere conseguir su oponente con su ataque, que no es sino cubrir algunas de sus necesidades fundamentales y así tener sensaciones gratificantes y evitar sensaciones dolorosas. Es decir, toda la gente que nos ataca o cuando nosotros atacamos, lo que queremos es quitarnos el dolor que traemos y cambiarlo por una sensación de bienestar. Es tal el dolor y es tal la incomodidad que incluso si tengo que ser violento para que eso pase, lo voy a hacer. Ahora, cuando estamos recibiendo esa violencia, es muy importante reconocer ahora que lo que estamos recibiendo es ese paquete de violencia disfrazado, ese paquete de dolor disfrazado de violencia. Si vamos y directamente vamos a influir en el asunto del dolor, no necesitamos nosotros violencia para quitarnos ese supuesto ataque. Por ahí es el asunto.
Hay, por ejemplo, personas que al sentirse muy poco valoradas exigen casi un vasallaje por parte de los demás. Cuando una aikidoka rompe el patrón mental de su oponente, lo desconcierta porque no reacciona como se esperaba que va a hacerlo, sino que responde de una forma inesperada, ofreciendo muchas veces amor en lugar de rechazo. Este es el llamado en la literatura zen el amor yin, el amor maternal que acoge y ampara. Es una dimensión del amor absolutamente necesaria, ya que la aikidoka, antes de poder redirigir a su atacante hacia una zona de crecimiento y evolución, ha de lograr que siga agarrándolo y esto solo se consigue con el mantenimiento de la conexión emocional. Solo desde esa conexión personal puede la aikidoka actuar con la firmeza necesaria, con la firmeza yang para derribar a su verdadero oponente, que no es sino algún aspecto limitante y disfuncional de la manera en la que percibe el mundo esa persona que lo ha atacado. ¿Ok? Es en este momento cuando el aikidoka habla con firmeza y sin dureza e invita, que no impone, a su oponente a que se haga un cuestionamiento hondo de su conducta y de su actitud. Vale, pues nosotros que estamos en este momento informándonos con este asunto, una de las cosas peores que seguramente podríamos hacer es que como a partir de que ya nos enteramos, entonces empezar a aplicarles el aikido a la gente de nuestra más cercana, ¿no? Entonces si mi hijo, si mi pareja se pone loca y se enoja, no le voy a hacer aquí al aikidoka. Sería absurdo porque ni lo conozco a profundidad ni lo he practicado. Lo que sí puede empezar a suceder es con nosotros mismos. Entonces, cada que reconozco mi estado violento, mi estado, ya sea con otra persona o conmigo mismo, mi estado de frustración, mi estado de enojo, mi estado de, ¿qué les digo? Me pasaba mucho porque le empiezo a encontrar el lado más agradable de esa violencia, que es cuando tengo noches de insomnio. Soy bastante mal dormidor, en realidad no soy una persona muy buena para el asunto de dormir. Y de manera relativamente cotidiana, soy muy desvelado, no por gusto, sino francamente porque me voy a la cama a las 11 de la noche y puedo estar ahí dándole vueltas a la cama y dormir a las 4 de la mañana. Entonces, llega a ser muy desesperante y cuando sucede eso notaba cómo me alteraba, me ponía estresado y leyendo me enteraba que esas reacciones generaban a su vez una situación química en mi cuerpo que prolongaba cada vez más el asunto de poder dormir. Bueno, ok, ¿qué sucede cuando tengo un ataque de este sentido? Cuando tengo un ataque de no poder dormir, cuando tengo un ataque de la violencia de mi insomnio. Justamente pensaba también ahorita mientras leía como ejemplo que posiblemente no está bien aquí sí cuando tenemos a alguien decirle cálmate, porque le estamos poniendo justo las dos situaciones contrarias, le aportamos más a su conflicto. Ya nos había explicado el maestro, se me escapa, Puig, que el aikido consiste en que la violencia de mi oponente, yo me pongo a un lado de esa violencia y dejo que esa violencia se vaya y no me pongo frente a esa violencia para que me dañe. Ok, entonces, ¿cómo puedo ponerme como al lado de mi insomnio? No necesariamente de mi insomnio, sino de mi crisis emocional cuando empiezo a encontrar que esta noche posiblemente no vaya a dormir. Bueno, pues me coloco a un lado, pero no espero a que se me calme y desde ahí platico y desde ahí reacciono. Muchas situaciones de la terapia justo son con que la gente se da cuenta de lo que está haciendo, pero una vez que está tranquilo. Y entonces cuando vuelve a estar en crisis, vuelve a caer en lo que ha venido haciendo. Lo que nos está diciendo ahorita aquí en la lectura es que aprovechemos ese estado emocional, que si ese estado emocional es el que lo provoca, en ese mismo estado emocional generamos la desviación a una situación de más calidad de vida para nosotros. Pensaba entonces, si en el momento en que discuto con la pareja, el punto no es ahora discutir para calmarnos, sino en ese estado emocional de la discusión, donde estamos encendidos y de pronto ahí le digo, entonces mi actitud te está lastimando muchísimo y lo que quieres es un abrazo. Por ejemplo, a lo mejor estamos discutiendo otra cosa. Y de ahí de pronto manifiesto mi amor. Le digo, ok, tienes razón, hace montones de meses que no te abrazo. ¿Me estás pidiendo un abrazo? No, es que es más allá de eso. Ok, pero ahorita te vendría bien un abrazo, nos vendría bien un abrazo. Sí, sí, y a lo mejor nos abrazamos y lloramos
Y en ese estado emocional rectificamos el asunto, que sería, pensaba en cera, por ejemplo, ¿no? Que una vela que la dejemos, que está encendida y que la dejemos tirar su cera y que se enfríe, va a quedar en esa forma arbitraria. Si le queremos regresar a esa vela, no sé si se pueda, o a la plastilina, si le queremos regresar a la forma original, tenemos que aplicarle el mismo calor. Entonces creo que eso es lo que está diciendo. La misma estructura emocional tendríamos que aprovecharla para que a partir de ahí nos lleve a otro lado como, pues como un pequeño agregado, justamente las sesiones de coaching funcionan ahí muy bien, porque justo en el momento en que el coachee, el cliente está en ese punto de alteración, hay una buena pregunta, hay un buen acomode con respecto al proceso terapéutico, entonces él mismo dice, ok, puta, no lo había visto, y entonces la misma energía con la que iba a pegar un golpe en la mesa, será la misma energía para prenderse y decir, ok, ya lo estoy viendo, ya voy a ir a ese otro lado. Vale, pues está muy lindo esta situación. Me regreso tantito. Solo desde esta conexión personal puede el Aikidoka actuar con la firmeza necesaria, con la firmeza yang, para derribar a su verdadero oponente, que no es sino algún aspecto limitante y disfuncional de la manera en la que percibe el mundo esa persona que lo ha atacado. Es en ese momento cuando el Aikidoka habla con firmeza y sin dureza e invita, que no impone, a su oponente a que se haga un cuestionamiento hondo de su conducta y de su actitud. Dos preguntas son las que se hace un aspirante a maestro de Aikido. Pregunta A. ¿Qué necesidad está intentando cubrir esta persona? Cuando está violenta, ¿qué es lo que está intentando sanar, cubrir? B, ¿qué valor está intentando proteger? ¿Cuál es la idea en la cual la otra persona, por eso está alterada, por eso está discutiendo, a partir de qué valor? Del valor de la justicia, del valor de que se abusa de esa persona, etcétera, etcétera. Hay, por ejemplo, personas que al sentirse muy poco valoradas exigen casi, bueno, esto es una nota que ya habíamos leído. 6. El aspirante a maestro de Aikido trabaja continuamente su equilibrio personal porque sabe perfectamente que el oponente de mayor envergadura no está fuera, sino en su propio interior. Esto es clarísimo. Eh, Nuestro monstruo más grande no está afuera y en las circunstancias. Está aquí adentro. Por eso, ante el ataque de las voces negativas y disfuncionales, en lugar de resistirse o rechazarlas, las comprende. Comprende que actúan desde la ceguera y las lleva a transmutarse en voces de la sabiduría. Aquí está lo que estaba explicando. Tenía esa tendencia seguramente a terminar en esto. La siguiente página, que si lo está siguiendo con nosotros es la 24. En ausencia de esta reflexión, el aikidoka no puede tener el equilibrio y la armonía interior para mantener la calma interna en medio de las agresiones externas. Si yo soy el aikidoka y recibo una situación de violencia y yo no estoy en mi centro, me voy a contaminar y voy a avanzar con esa oleada. Por eso el maestro de Aikido se conoce, tiene maestría emocional y su mente no está dividida. Todo esto se logra a base de compromiso, resolución, persistencia y enorme paciencia. Porque si bien pueden darse cambios súbitos, la mayor parte de las veces el proceso sucede poco a poco, de una manera imperceptible, y durante el mismo se van experimentando momentos iniciales de caos y confusión para emerger finalmente transformado. Entonces, bueno, tengamos particularmente con nuestro mundo emocional, este, pues si tengo 50 años y he tenido 46 de este comportamiento neurótico, pues no lo voy a poder solucionar en 3 sesiones. Como vemos, todos podemos convertirnos en maestros de Aikido interior cuando aprendemos a ver en los demás las semillas de la grandeza y los ayudamos para que ellos también las descubran. Otro comentario dice, un niño sin ningún futuro, Ben Carson, niño de color, hijo de una madre sin estudios que fue abandonada por su marido cuando él nació, experimentó niveles muy profundos de soledad, tristeza y desesperanza. Visto por sus compañeros y por la mayoría de los profesores como el tonto de la clase, fue cayendo en una espiral de frustración e ira. Sin embargo, Ben tenía una madre que creía en él y un profesor que constantemente le transmitía lo mucho que confiaba en sus posibilidades. Un día algo sucedió y ese potencial que había dentro de Ben despertó, afloró y comenzó a desplegarse.
Ben empezó a mejorar en los estudios, superó a todos sus compañeros de clase y acabó obteniendo las mejores calificaciones de su escuela. Posteriormente fue becado por una de las mejores universidades de Estados Unidos y en la actualidad es el jefe de neurocirugía infantil del Hospital Johns Hopkins en Baltimore. Hoy se le considera el mejor neurocirujano infantil que hay en el mundo. Vean entonces nada más como dos situaciones de potencialización de la madre que tiene fe en Ben y de algún maestro por ahí que ni siquiera lo menciona. Con eso bastó para tener al mejor del mundo en esa especialidad. Capítulo 3. Inventando el futuro. Nada es más libre, perdón, que la imaginación humana. Eso lo dijo David Hume. La imaginación es una de las facultades más sobresalientes que tiene el ser humano y ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia. Desde el primer hombre que hace 2,5 millones de años miró una simple piedra y la vio como una posible arma para cazar y defenderse, hasta las grandes construcciones e inventos del mundo actual, la imaginación es, junto con la motivación, uno de los ingredientes básicos del proceso creativo y evolutivo de nuestra especie. Cualquier artefacto creado por el hombre precisó inicialmente de la puesta en marcha de su imaginación. Todo lo que vemos construido, pues este mismo celular desde donde transmito, la taza que está a mi izquierda, los libros, todo lo que tengo a mi alrededor, alguna vez fue idea antes de ser un hecho. En cualquier momento en el que cerramos los ojos e imaginamos el olor de una rosa o la vista del mar, estamos utilizando nuestros sentidos internos. Estos sentidos no existirían si no tuviéramos imaginación. Sin embargo, de una capacidad tan potente que Albert Einstein la consideraba más importante que el conocimiento, las personas en general hacemos un uso muy pobre. Podemos imaginarnos desgracias que nunca ocurrirán, peligros que no existen y limitaciones que no son tales. Es muy importante recordar que los estudios de imagen cerebral demuestran que cuando imaginamos algo, se genera una experiencia real en nuestro cerebro. Si en este momento les pido que piensen en el sabor, ya lo hice yo, ya lo viví, en el sabor de su helado favorito, aquí detrás de la lengua, si se concentran lo suficiente como para decir, o en voz alta decir, ah, qué ganas de un helado de vainilla, aquí empecé a generar saliva. O si les digo, recuerden el sabor más agrio que conozcan, piensen que están chupeteando un limón, seguramente empezarán a generar situaciones fisiológicas. Hay otro ejemplo que no lo va a manejar él, si es necesario, ahorita lo menciono. Es muy importante recordar, ya está, se genera en nuestro, es decir, que nuestro cerebro de alguna manera está procesando una experiencia como si fuera real, aunque tan solo nos la estamos imaginando. Esta es la razón por la cual desde cirujanos hasta pilotos de caza o deportistas se entrenan en estas técnicas para aumentar su eficiencia cuando hacen frente a retos complejos. La propia hipnosis clínica ericksoniana utiliza el enorme poder de la imaginación para tratar cuadros de dolor, estados de ansiedad o para ayudar a las personas a superar bloqueos emocionales, lo que es un formidable recurso. Nuestra imaginación se convierte en un tremendo problema cuando es utilizado por nuestras creencias limitantes. Esas certezas que vivimos como reales sin serlo. Por ejemplo, decir estoy viejo, estoy feo, soy tonto, no soy bueno para las matemáticas. Ahí también entonces, si digo, si toda la vida he vivido con la idea de que no soy bueno para las matemáticas, aunque no esté comprobado o esté comprobado de una manera muy boba, muy simple, cuando tenga compromisos que requieran de las matemáticas, es probable que mi cuerpo empiece a generar emociones y situaciones antes de que el asunto suceda. ¿Cuántas veces hemos estado preocupados por un examen, por ejemplo? Solo con mencionarlo, si alguien, tengo un amigo que es buenísimo en la situación filosófica, él está estudiando comunicación y él es muy bueno en la cuestión filosófica y sin embargo le cambiaron la materia, va a tener ética y estaba muy preocupado por la ética cuando no conocía todavía ni siquiera al maestro. Ok, estas certezas que vivimos como reales sin serlo, para magnificar el tamaño de ciertos obstáculos externos o para minimizar la talla de nuestras capacidades. Si pensamos que nuestra fuerza de voluntad es superior a la fuerza de nuestra imaginación, creo que estamos muy equivocados.
Utilizar el poder de nuestra imaginación creadora para inventar un nuevo futuro implica un gran desafío, ya que tendemos a quedar apresados por la idea de que lo que hay, aquello que creemos posible, es todo lo que en la realidad podía llegar a ser. A veces nos es difícil salirnos de ciertas estrechas paralelas mentales y aceptar que hay mucho más de lo que normalmente somos capaces de contemplar. Esto podría despertar nuestra curiosidad y nuestro gusto por la exploración. Muchas personas están muy habituadas solo a hacer y a producir y producir. Esta es la dimensión del homo faber, del hombre que hace, que produce y que no deja espacio alguno para pensar, para reflexionar, para investigar por dónde hay que ir. En la soledad, el silencio y la reflexión es donde muchas veces surge el acto del descubrimiento y de la creación. Ocasionalmente nos ocurre que cuando buscamos la quietud, el silencio y la reflexión, empezamos a sentirnos inquietos e incluso culpables por tener la sensación de no estar aprovechando más eficientemente el tiempo con el poco que tenemos. El extremo sería personas que se van de vacaciones y se llevan la computadora para trabajar. Paradójicamente, la mente se nos llena de ruido y esto dificulta mucho el poder concentrarse medianamente. Se percibe además de una incómoda agitación interna que parece que nos está empujando a abandonar algo tan extraño como es esa quietud y ese silencio, y a ponernos a hacer de una vez algo productivo. Es como si nos preguntáramos, ¿para qué voy a parar con todo lo que tengo que hacer? Esta situación refleja dos cosas. La primera es que cualquier espacio de quietud, de silencio y de reflexión es un espacio que está situado completamente fuera de nuestra zona de comodidad, ¿ok? De lo que a veces se denomina nuestra caja, la caja de creencias famosa. La segunda cosa que revela es que aunque tengamos la intención de explorar ese espacio fuera de la caja, no somos competentes para mantenernos ahí. Es un verdadero desafío mantenerse fuera de lo conocido, porque se experimenta una intensa frustración que nos empuja al abandono y la huida. Solo el verdadero compromiso, la determinación, la persistencia y la paciencia pueden abrir la ventana de la creatividad y de la inteligencia para ver lo que desde nuestra caja ni tan siquiera se puede vislumbrar. Entrenarse en salir del área de confort y adentrarse en esa área de quietud, silencio y reflexión es un enorme desafío para el Homo faber, que hace tiempo que se olvidó de que también tenía una inteligencia especulativa, una inteligencia reflexiva. Con la inteligencia práctica, el hombre puede crear artefactos que le permiten vivir con comodidad. Con la inteligencia especulativa, el hombre puede adentrarse en la comprensión de la realidad y por lo tanto en el camino a la felicidad. Vean lo importante que resulta entonces parar y quedarnos en esta especulación, porque ese es el camino a la felicidad. El otro, el que nos está llevando a construir y construir y construir, nos puede hacer la vida más cómoda, pero no más feliz. Es esta inteligencia especulativa la que se entrena con la quietud, el silencio y la reflexión. Es esta inteligencia la que permite captar la verdadera esencia de las cosas y ponerse en contacto con el ser que mora dentro de ellas. Es un entrenamiento progresivo, donde al igual que la musculatura, nuestra inteligencia reflexiva se va haciendo cada vez más robusta. De hecho, ahorita que decía, a ver si lo va a mencionar con el asunto de los músculos, es como si nos dedicáramos a correr porque quiero una mejor condición física, pero entonces corro todo el día. No descanso, no duermo bien, no descanso. Y entonces seguro lo podría hacer, no sé cuánto tiempo podría ser que funcione que corriera 6 horas al día y después llegara a hacer cosas en mi casa y me pusiera a estudiar y intentara dormir menos o el tiempo que voy a dormir me saliera a correr, no sé si 48 horas y 3 días a lo más pudiera ser antes de que mi cuerpo desfallezca y me desmaye. El cuerpo físicamente incluso cuando no estamos generándolo ese proceso de descanso, también es trabajo, también está construyendo. Ok, los estudios realizados mediante electroencefalografía han arrojado datos muy curiosos. Cuando entrenamos en ese espacio, cuando entramos en ese espacio de silencio interior, las ondas cerebrales se hacen más lentas y el cuerpo se relaja. El sistema inmunológico mejora y se libera óxido nítrico, que es una molécula sumamente beneficiosa para la salud. Además, en estos ritmos más lentos, el cerebro se vuelve más eficiente y creativo.
Muchas personas han comentado que tras este entrenamiento han encontrado de manera espontánea la solución a problemas que les tenían muy agobiados. Otro de los factores que evita que utilicemos, bueno, quiero hacer una pausa porque con alguien más también con quien trabajo, eh, uno de los temas que trabajamos fue que decía que ya logró en el trabajo como disciplina hacerse media hora de su trabajo, se va a su oficina y tiene una hora para comer y entonces media hora come y la otra media hora está sentado en lo que podríamos llamar meditando. Y ya logró también en su casa tener ese espacio. Entonces lo hace 2 veces al día. Pero muy enojado y muy molesto me decía, Marco, pero no funciona. Entonces le pregunté, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Y claro, no funciona porque se lleva esa media hora a hacer lo mismo que hace todo el día. Entonces, la media hora que tiene de descanso en su trabajo se pone a pensar en cómo resolver los problemas que tiene que resolver. Y cuando por ahí se le aparece una idea, entonces se da cuenta que como esa media hora es pues de relajamiento, de soledad, etcétera, pues no tiene celular, no tiene calculadora, no tiene dónde hacer anotaciones y entonces se frustra. No, el punto no es, nos está dando los beneficios el maestro Puig por, como para engancharnos a que no es una cuestión que no tenga nada de práctico. Ahí se pueden resolver muchas de nuestras situaciones vitales, que en muchas ocasiones, justo por estar tan alterado, ya no las alcanzamos a ver. Revisen el concepto de afilar el hacha. No se los voy a decir para que se quede de tarea y se les quede mucho mejor. Afilar el hacha. No, me zafo, estoy conmigo, estoy sin ningún compromiso y ocasionalmente ahí, una vez descansado el proceso, puede aparecer la solución. Cuando los automóviles se ahogan, no sé a ciencia cierta cómo sucede ese proceso, pero lo he escuchado, que el automóvil se ahoga y entonces el que sabe dice, ya lo ahogaste, déjalo, solo, ya déjalo, no le muevas nada y en un rato lo intentamos. Lo dejas y en un rato regresas y tómala. El carro enciende. Es ese proceso de asentación de muchas situaciones. Otro de los factores que evita que utilicemos el extraordinario papel de nuestra imaginación creadora es la facilidad con la que nos instalamos en la queja. Ahí subrayenle porque somos expertos. La tenemos tan en la comunicación, tan en nuestra cultura, que, que ya no nos damos cuenta. No, atención con esto, queja no es, ay, exagerar la voz y decir, ay, mi suegra no me entiende, ay, me corrieron. No hay que ponerle ay, ni hay que hacer una especie de, justo como lo estoy haciendo, de exageración. Cuando estoy platicando y me doy cuenta que estoy instalando desde un asunto negativo, que puedo decir, chin, ya no llegué a mi charla de hoy, no he podido encontrar este libro, en realidad me estoy quejando. Es probable que no esté como de llorón con respecto a eso, pero me estoy quejando. Entonces revisemos en nuestra conversación cuántas cosas de las que decimos o nos dicen tienen que ver con quejas. Esta es una actitud muy limitante porque evita que empecemos de una forma responsable a buscar a buscar la manera de mejorar las cosas. Entonces, si yo me siento mal y me dice mi madre, pues ve al doctor y le digo, ay, pero aquí en la colonia no hay buenos doctores, me voy a quedar con lo mismo. Si ya sé que en la colonia no hay buenos doctores o no hay doctores en los cuales yo pueda confiar, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ir a buscar otros. Sin embargo, la queja me deja ahí, me deja en la quietud, me deja como víctima del proceso y no como responsable de mi salud. No importa cuántos doctores maletas hay en esta colonia, tendré que ir a buscar uno que funcione para mi mal. Por eso tomamos esa posición fácil en la que señalamos lo que está mal, pero no hacemos nada por buscar una solución y mejorar lo que hay. Cuando pensamos que la solución de los problemas corresponde a otros y no ponemos nuestro grano de arena para encontrar esa solución, entonces nuestra imaginación se echa a dormir. La puesta en marcha de la imaginación creadora nos exige tomar responsabilidad a la hora de buscar nuevas soluciones y alternativas. Tercera de estas situaciones, lleva dos. La tercera, el miedo es otra de las grandes barreras que hay que superar para poner en marcha la potencia de nuestra imaginación creadora. Nuestra ignorancia sobre nuestro verdadero potencial, página 28, hace que nos asustemos con facilidad ante los retos. Una persona asustada no puede actuar con decisión,
Cuando nos asustamos frente a los desafíos, podemos tender a renunciar a hacerles frente y eso impide que se puedan estirar nuestras capacidades. De manera automática bajamos la talla de esos desafíos al tamaño de nuestras aparentes capacidades. Lo único que todo esto pone en evidencia, como ya hemos comentado, es que tenemos un concepto de nosotros mismos que a veces es bastante pobre y limitado. Eh, ah, es que va a parecer una queja, pero espero que solo sea un comentario de esta situación cultural. Eh, Sabrán pues que trabajo en un grupo de teatro que tiene una función, que tiene una obra que se ha presentado 250 veces en diferentes países, en muchísimos países ya de Latinoamérica, en Chicago, en Miami y en varios países de Europa. La hemos presentado en Alemania, por ejemplo, la presentamos en español con subtítulos en inglés para los alemanes. ¿Y qué hicieron los alemanes? Pues se ponen de pie y nos aplauden y nos tratan de manera maravillosa. ¿Cómo es posible entonces que cada que llegamos a un teatro nuevo, los nervios, no de la función, sino los nervios de si se va a escuchar bien, del público, de dónde me coloco, son exactamente los mismos o parecidos a los de la primera función? Es cultural, ¿ven? Tenemos muchísima experiencia en eso. Yo batallo mucho con el amado Juan Carrillo porque yo se lo he dicho, claro, Juan, a veces ensayamos para ti, no para nosotros. O sea, nosotros, yo cuando menos, no sé, mis compañeros seguramente que sí, venimos de dar 5 funciones seguidas y luego hay un día de descanso y vamos a cambiar de teatro. Y el teatro es igualito al anterior, igualito al anterior. Entonces, lo que podría ser solo revisar ahí 2 o 3 cuestiones que es normal, que hay que hacerlo sin duda, al amado Juan se le ocurre pasar la obra. Y entonces, bueno, pues pasamos la obra a veces de muy mala gana, pues porque ya la tenemos en realidad y él nos chantajea con el asunto de la confianza. Pero en realidad es justo, estamos trabajando a partir de su cultural desconfianza, porque es un tipo muy seguro, es un tipo súper talentoso, tiene un montón de premios, la gente se lo pelea para que dirijan sus obras, pero es como si dijera, si no me preocupo, no estoy a gusto, si no me preocupo, algo no está bien. No es más que una herencia cultural de nuestras inseguridades. Ok, ujú. Lo único que todo esto pone en evidencia, como ya hemos comentado, es que tenemos un concepto de nosotros mismos que a veces es bastante pobre y limitado, justo, ¿no? Pues el tema de cuando con esta compañía yo platico con mis compañeros y les digo que a veces me da la sensación de que podemos estar entre las mejores compañías del mundo, a mí me da la impresión de que dicen, oye, el pinche loquito, como si en el fondo fuera, pues los mexicanos jamás vamos a poder estar ahí. Y yo digo, ¿por? Ok. No somos conscientes de que tenemos energías, talentos, recursos y fortalezas que están dormidas y que son los grandes proyectos vitales los que pueden hacer que se despierten. Bueno, yo jugaba muchísimo, esta charla está muy vista por mis ex alumnos y entonces jugaba mucho con que, pues claro, si eres de la Zapata, si vienes del barranco, pues tu vida está destinada al fracaso, intentando picar ahí el orgullo para que se den cuenta que no pasa nada, que al contrario, podría ser ese un elemento más de generar esa potencia de trampolín. Conozco el caso de un departamento que se dedica a la generación de combustibles para la alta competición. Los integrantes de ese departamento se enamoraron del proyecto de hacer la mejor gasolina que pudiera existir, compitiendo con otras compañías del mundo y sabiendo que el éxito se basaba en un margen tan estrecho como era el reducir el tiempo durante las carreras en una décima de segundo. O sea, el objetivo a alcanzar es bajar el tiempo una décima de segundo. No solo han conseguido convertir su sueño en realidad, sino que han disfrutado enormemente en el proceso y han demostrado al resto de la compañía hasta qué punto, cuando las personas nos sentimos profundamente motivados, abrimos de manera inmediata las puertas de nuestra creatividad. La doctora Teresa Amabile, psicóloga de la Universidad de Harvard y una de las máximas autoridades mundiales en su campo, ha demostrado a lo largo de una investigación de muchos años que la motivación interna, aquella que no depende de premios o castigos, es la clave para abrir el proceso creativo, tanto en las ciencias como en las artes.
es otra evidencia de hasta qué punto la creatividad surge de la pasión. Cuando las personas nos atrevemos a pensar en grande, nos enamoramos de los proyectos y los hacemos nuestros. Se empieza a desplegar en nosotros un potencial asombroso, lo que evita que pensemos en grande y nos enamoremos de nuevos proyectos extraordinarios no suele ser otra cosa que nuestras dudas acerca de nuestra capacidad y nuestro miedo al fracaso, al creernos a veces muy pequeños e insignificantes ante la talla del desafío. Ok, sí, claro, bueno, comercial también incluso. Sí, si en este momento tienes la buena intención de decir, va, voy a creer en mí y de aquí en adelante, es muy probable que haya un montón de cosas atoradas, ¿no? Como si, como si dijéramos, ok, la manguera con la que tengo mi jardín no acaba de... Perdón si hubo una pausa, no sé qué sucedió ahora con mi celular, pero ya estamos acá de regreso. Este, Tal vez hay ahí un elemento que compro una llave y la coloco al final de esta manguera para tener más potencia. Y sin embargo, el tema no está ahí. A lo mejor el tema está en la caída del agua, en la fuerza con la que se genera desde antes de llegar al ducto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que es probable que estés atorado en muchas cosas en tu personalidad. Bueno, pues entonces ahí trabajo de terapia, cualquiera de las modalidades de coacheo, de psicología, con un grupo terapéutico, con un grupo de trabajo, etcétera, etcétera. En este canal, en Master Vidal, tengo ahí una serie de, uno dura 6 entregas y el otro me parece que 5, con heridas emocionales en la infancia de Liz Bourbeau, a partir del texto de Liz Bourbeau, y el otro, Amar sin sufrir. Estoy generando en este momento también Mujeres que corren con lobos, llevamos 6 entregas, ahí debe haber yo creo que casi 20, que son textos que no son motivacionales, sino nos llevan a un asunto de regreso para reformar, para reestructurar ese proceso anterior que no es el del presente, pero que va a permitir liberar toda esa energía. Bueno, hay trabajo ahí por hacer, pues. Nuestro miedo se refleja en forma de todo tipo de excusas. Atención entonces, cada que pongas una excusa, en realidad puedes revisar hacia adentro cuál es el miedo que te está llevando a manifestar esa excusa. Nuestro miedo se refleja en forma de todo tipo de excusas y justificaciones. Rechazamos, criticamos, ignoramos, nos rebelamos porque no somos conscientes, página 29, porque no somos conscientes de nuestra auténtica talla, de nuestro verdadero tamaño. No nos han enseñado a revisarlo. Justo en estas cápsulas que te menciono, la última que trabajé hasta este momento es El Patito Feo. Es la historia del exiliado por diferente, ¿no? Se sintió aplastado en medio de los patos cuando era un maravilloso cisne, o en otros casos es un águila real, con una potencia mucho más grande y con niveles mucho más importantes que el lugar donde llegó. Para algo funcionó ese lugar, pero no tenemos que quedarnos ahí, mucho menos sentirnos ridículos y humillados porque no estamos cumpliendo con nuestro verdadero tamaño. Bueno, pues ahí también puede ser importante que revises la historia del patito feo. Por eso, cuando convertimos estos proyectos en realidades, se produce la inmensa alegría del autodescubrimiento. Cuando tenemos una meta y la conseguimos, no solo está el aspecto exterior, sino sobre todo, y lo que es quizá más importante, está el aspecto interior. En esta situación pandémica, que entre otras cosas, bueno, algo tuvo en este beneficio, esta charla que estoy generando para ti, es producto de esa crisis, es producto de quedarme sin trabajo de manera literal, o sea, no había manera mi trabajo es con la gente, en los dos sentidos, tanto en este trabajo transformacional como en las situaciones del teatro, por ejemplo, de la actuación, y entonces tuvimos que parar. Y bueno, pues ya viví mi crisis como tenía que vivirla y dije, venga, pues adelante, y si hay que seguir generando espacios, pues creemos este propio. Lo mencionaba también porque aún así la diferencia entre la última etapa antes de la pandemia y el día de hoy, 16 de septiembre, hace 4 o 5 meses, sigue siendo radicalmente distinta, pues el proceso para mí en ese sentido no ha terminado. Ok, ¿cómo me motivo
Si me quedo con que no he generado charlas, no he generado cursos, no he podido ensayar, no estoy generando el dinero suficiente para sobrevivir, ya no digamos incluso para repartir mis responsabilidades exteriores, sino para sobrevivir yo mismo, ese proceso, si lo dejo solamente así, va a terminar por llevarme a una depresión. Ahorita tengo 3 amigos así, hermanos cariñosísimos, pues de toda la vida, entre ellas mujeres, que me hablan y se reportan con que están en el proceso depresivo, se los está cargando la chingada, como decimos, tanto afuera como en el nivel emocional. Y me dicen, tú te ves muy bien, pues andas muy tranquilo, sigues generando tus cosas estas en el canal. Y sí, la verdad es que me siento muy bien, y sin embargo también soy responsable de que la cartera está súper flaca y de que las deudas, hace rato revisaba una factura del teléfono y dije, puta, voy a tener que suspender mi número porque esto sigue creciendo y no tengo manera para resolver esa cuestión. Ok, ¿de dónde de dónde me estoy anclando para que la realidad tan abrumante no me lleve eventualmente a hundirme? Y hay un ejercicio de una manera muy simple. No he dejado de hacer ejercicio. Atención, no está el punto, de por sí está el beneficio, que es muy importante en el ejercicio físico. No solo lo he hecho ya durante muchos años, tengo muy poco tiempo también que dejé de nadar, pero no he parado de hacer ejercicio físico. Más allá del proceso como tal que el trabajo mecánico en el cuerpo genera, en este momento lo que he estado trabajando es intentar, sin lastimarme, sin exagerar, etcétera, etcétera, cada vez conseguir, por ejemplo, de manera hasta absurda, si quiere, con la gente con la que corro, a veces está padre y a veces me la chuto y me tengo que esforzar, pienso en que cuando salgo a correr nadie me rebasa, nadie me va a rebasar. Entonces cuando ya siento atrás a los chavalones que ahí vienen, pues acelero. Y ese acelerar al paso del trabajo me ha llevado a tener una mejor condición física. Si por ahí se da un poco la casualidad de que yo acelero, ellos no me alcanzan y en la siguiente parada ellos ya finalizaron y yo sigo y pienso les gané, esa situación está funcionando de manera indirecta en mi inconsciente. Podré no tener dinero, podré no tener trabajo, pero mi trabajo por mí mismo en diferentes situaciones me está motivando a que este no es mi espacio natural, que en cuanto las situaciones den la oportunidad, como en una carrera, yo voy a salir volando por alcanzar las metas que me merezco, porque no las he dejado descuidar, ¿sí? Entonces revisen ahí, por más crítico que sea el elemento que estén viviendo. Por ejemplo, ahorita hace rato también terminaba una charla con una de mis clientes y ella, pues el asunto con el galán está complicado. Ok, entonces el asunto fue, ¿qué ahorita puedes hacer por ti? Y me dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Dice, sé que es 16 de septiembre, pero por aquí hay una cafetería bastante coqueta. Me voy a bañar, voy a tomar el libro que me recomendaste y me voy a ir a tomar un café ahí, pero súper guapa y perfumada. No me voy a ligar a nadie, no quiero ni siquiera que nadie me hable. Lo voy a hacer por mí, porque hace mucho que ando pensando en todos los demás y no en mí. Seguramente a esta hora entonces ella estará tomándose su delicioso café y esas son las situaciones que nos van sosteniendo. No quiere decir que vayamos a ser campeones en todo, pero hay una que es muy amorosa para con nosotros mismos, que es no me dejo destruir, no me dejo derrumbar por las supuestas realidades de afuera. Ok, entonces, bueno, dice, lo repaso. Por eso cuando convertimos esos proyectos en realidades, se produce la inmensa alegría del autodescubrimiento. Entonces, cuando yo me encuentro con que 2 chavales, según yo, de 25 años o hasta menos, puedo correr 1 kilómetro al mismo nivel que ellos de velocidad y de resistencia, y yo tengo 54 años, ese pretexto tonto me sirve para potenciarme. Entonces, mejor lo asumo a irme atrás de ellos y decir, bueno, pues sí, ya estoy viejito, ya que todos me rebasen. Insisto, no me hago ni el héroe ni me lastimo nunca. Y cuando me canso y paro. Digo, ok, el intento entre unos güeyes y yo, a los que les llevo 30 años de diferencia, está bien padre. Mi espíritu de guerrero, si mi cuerpo a lo mejor ya no está puesto para esas situaciones, mi espíritu combativo sigue intacto como cuando tenía 8 años y jugaba fútbol. Ok. No es simplemente una sensación de triunfo por haber logrado el objetivo, sino sobre todo por haber sido capaces, ahí está lo que les estoy diciendo, de superarnos, de sobrepasarnos a nosotros mismos. Si lo hago en ese campo, nada impedirá que lo haga en otro rubro de mi vida. Lo que experimentamos es una alegría profunda,
fruto de haber descubierto en uno mismo un potencial que hasta ahora nos era desconocido. Imaginemos la autoconfianza que da esto ante los futuros retos, es lo que les estoy diciendo. Lo que hemos conseguido es que se haya ampliado la imagen que teníamos de nosotros mismos y por consiguiente hemos crecido y evolucionado como personas. Y esto lo he dicho en muchas otras situaciones, lo podemos hacer lavando los trastes, poniendo la mesa, doblando nuestra ropa, tendiendo nuestra cama. Las personas cuando pensamos sobre el futuro, frecuentemente lo hacemos mirando al pasado y actuamos tomando como referencia nuestras experiencias previas, en lugar de imaginar nuevas posibilidades para nosotros y para nuestras vidas. Muchas veces cuando miramos atrás, lo que vemos son algunos pobres resultados y pensamos que esos pobres resultados lo que reflejan son nuestras pobres capacidades, cuando en realidad no es así. Con frecuencia esos pobres resultados lo único que reflejan es una escasa motivación y un limitado compromiso, ya que no fuimos capaces en aquel momento de despertar las energías y los talentos dormidos que necesitábamos para hacer frente a esos retos. Ok, pero entonces habrá una nueva oportunidad, sin duda. Si usted mira al pasado y ve aquellas cosas que quería lograr y no logró, o que quería superar y no superó, se dará cuenta de que lo que tal vez de verdad le faltó fue coraje o determinación, o persistencia o paciencia. No suele ser la falta de conocimientos o de inteligencia lo que impide que superemos las cosas, aunque en un análisis rápido y superficial pueda parecernos que es así. Lo que habitualmente evita que superemos las cosas y alcancemos las metas en nuestra escasa eficiencia para aflorar ciertos recursos emocionales cuando más los necesitamos. No es que no los tengamos, sino que no los desplegamos. Lo que el corazón quiere sentir, se lo muestra a la mente. Son las emociones las que abren el intelecto y no al revés. Atención con esto. Son las emociones las que abren el intelecto y no al revés. La sensación de sentirme motivado es lo que va a llevar a que elabore un plan. No es el plan el que provoca que yo me sienta motivado. Incluso muchas veces el plan, incluso cuando el plan no es de nosotros, normalmente hasta tendemos a encontrarle los asuntos negativos, ¿no? Oye, tengo esta idea, me dice un amigo, y yo, güey, no sé, revisa tal cosa. Claro, porque no fue la generación de emociones nuestra la que provocó esa situación de planificación. Pero ¿cómo se va a abrir nuestro intelecto si estamos asustados, si no confiamos en nosotros mismos o si no estamos realmente motivados? Lo primero y fundamental es tener fe en nosotros mismos y en nuestras posibilidades. Lo segundo es crear, inventar un proyecto apasionante. Fíjense, inventar un proyecto apasionante. Si ahorita mi situación es decir, pues, bueno, claro, y ya está, de hecho también lo tengo. Estoy escribiendo una obra que me encargaron, así que me dijeron, escríbenos una obra para un par de actrices. Entonces, si no puedo actuar, ahí está una posibilidad. Y en la medida en que digo que esta pinche obra tiene que ver con mi cartera, entonces para qué, ya vi que las anteriores obras no han puesto gorda mi cartera, esta lo va a hacer. Entonces tiene que estar tan chingona esta y tan maravillosa y tan poderosa y tan lo que quieran para que en ese impacto alcance a recibir como oleada esa misma energía. Pero eso es mucho más motivante que escribirle y decirles a estas mujeres, no, fíjate que no, soy un puto fracaso, no tengo nada, ya vi que no funciona nada, en el pasado todo lo que he hecho me tiene aquí sin hacer nada. Entonces, bueno, tú decide cuál de las dos situaciones es más motivante. Para eso mismo, en este espacio hay ya montones de cosas. Tengo por el camino, deja de chingarte, detox emocional. Ya hay un texto también aquí del maestro, ay, se me escapó lo confundía con que era colombiano y es argentino, ahorita me acordaré de él. Hay un montón de información aquí de situaciones que te pueden llevar a regenerarte interiormente. O tenemos de Santandreu, tenemos otro del maestro María Alonso Puig, etcétera, etcétera. Entonces no hay pretextos. Eh, ok. Lo primero entonces fundamental es fe en nosotros y en nuestras posibilidades. Lo segundo es crear un proyecto apasionante. Y lo tercero es comprometernos firmemente a hacer de ese proyecto una realidad. Por eso, lo que tal vez nosotros necesitamos aprender es a aflorar esos recursos emocionales
que tanto necesitamos. Para lograr esto hay estrategias específicas, la mayor parte de las cuales pasan por la utilización de nuestra imaginación creadora, que es la que nos va a ayudar a descubrir nuevas opciones y caminos para aprovechar las oportunidades existentes. Construir desde el pasado hacia el futuro es una forma muy limitante de inventar el futuro, porque sin darnos cuenta de ello, estamos asumiendo que lo que no pudo ser en el pasado tampoco podrá ser en el futuro. Sin embargo, construir en el futuro y desde ahí retroceder hasta el presente es la manera de generar algo que no pueda ser predecible desde el pasado. Es decir, creo que está claro. ¿Para qué, para qué sigo escribiendo una obra de teatro? Si todas las que he escrito no han tenido el éxito que según yo merecen. Entonces, si desde ahí regreso a escribir otra obra de teatro, la gran sombra sobre esa obra será que será un nuevo fracaso, que necesitaré no sé qué para que esa obra tenga éxito, porque la estoy escribiendo desde la misma comparación con las anteriores. Si en este momento empiezo a escribir la obra de teatro que me va a llevar a los festivales de Nueva York, de París, y esa obra va a estar publicada en varios libros y va a ser traducida a 20 idiomas, aquí está en el futuro esa posibilidad de un día traerle a mi mamá de regalo un libro de mi obra traducida al ruso, que en Moscú dando una charla me dieron ese libro, me lo regalaron y entonces le digo a mamá, mira la obra que escribí en ruso, traducida al ruso, aquí está mi nombre, aquí dice Marco Vidal, solo que está en ruso. Si yo escribo eso, desde acá es mucho más motivante. ¿Qué tiene que tener esa obra en esos elementos internos para que llegue a este proceso? Es mucho más poderoso porque incluso aquí no tengo experiencia, la experiencia es nueva y por lo tanto la fuerza, la energía, la esperanza, la meta. Ahorita se me ocurrió otro ejemplo relativamente más simple, que con respecto al pasado. Tenía una compañera de trabajo que decía que el ejercicio físico, yo sí lo he notado, sí, sí lo reconozco, pero también tengo la suficiente capacidad para hacerlo yo solo. Quizá incluso no lo hago solo, ¿ven? Cuando digo nadie me rebasa, me pongo a participar con la gente que no conozco, que corre a la misma hora que yo y ellos no lo saben. Algunos a veces sí lo truqueamos. El otro día me salí con una chica y otra ocasión con un chico con el cual en cuanto me rebasaron los alcancé y luego los rebasé yo. Y luego me volvieron a rebasar. Y esa gente que vamos como jugando esas carreritas, una vez que llegamos a la meta, nos terminamos despidiendo o nos agradecemos el asunto de chao, gracias, porque nos fuimos jalando. Entonces eso provocó un ejercicio de mayor calidad en ese sentido. Bueno, esta compañera decía que el ejercicio físico se tenía que inscribir a un gimnasio porque lo que la motivaba es el trabajo de los otros. Es válido entonces. Acá el mismo proceso puede ser, ok, en el futuro la imagen que quiero de mí en cualquier aspecto de mi vida, desde este presente voy a empezar a construirla. Ok. Sin embargo, estamos tan aferrados a nuestro pasado, nos identificamos tanto con él, que nos cuesta dejarlo en su sitio cuando avanzamos hacia el futuro. No en vano, nuestro pasado nos aporta todo tipo de razones y de justificaciones para explicar por qué no tenemos ciertos éxitos en el presente o por qué no los tendremos en el futuro. Así, por ejemplo, hay seres humanos que por el tipo de trabajo que hacen, un trabajo muy mecanizado y que llevan haciéndolo durante mucho tiempo, creen que nada de lo que hagan puede añadir un valor diferencial. Y es esta forma de ver su trabajo, esta forma tan limitante de ver su papel, la que los limita. Ok, comercial para hoy, insisto que es miércoles 16 de septiembre. El próximo, mañana, claro. Ay, sí, sí, con razón estoy hecho pelotas. Perdón, ahorita llegó una corrección que hice al principio de la charla. Al principio dije que mañana iba a presentar este libro de Paolo Coelho que se llama El Manual del Guerrero de la Luz. No será mañana. Mañana tenemos lectura. Mañana jueves voy a trabajar Justin y entonces este libro lo voy a trabajar el viernes, que hay un espacio libre. Ambas situaciones a las 9 de la noche. Mañana 17 de septiembre voy a trabajar Justin del Marqués de Sade, aquella vieja obra terrible, fuertísima, porque a la pobre Justine, convertida en Teresa, le hacen todas las maldades del mundo físicas, de traición emocional, espirituales, cosas que ya saben, pues que ahora que tomaste la lectura de nuevo o que la vayas a ella, dirás, hay momentos donde dice uno,
quiero parar la lectura porque es terrible, ¿a poco se pueden estar haciendo eso? Sí, y lo pongo me salió como ejemplo ahorita porque el punto con el Marqués de Sade es que esa humanidad no sabe de lo que es capaz, sabe de lo que es capaz en términos de lo anterior, en términos de lo que ve en la naturaleza. Entonces por ahí incluso el Marqués de Sade le hace decir a alguno de estos enfermos, pues si los leones se comen a las cebras, ¿por qué los hombres no nos vamos a comer de manera literal a las mujeres? Pues porque no te has dado cuenta que los hombres y las mujeres no somos cebras y leones. Ese es el punto. Mientras no determinemos esa situación, entonces vamos a seguir repitiendo estas ideas anteriores a nuestro presente. Ok, ellos no están limitados por quiénes son, sino por su forma de verse dentro de la familia, de la empresa o de la sociedad. También ocurre que hay personas en las distintas organizaciones que también los ven así. Creen que la talla de esas personas viene definida por el papel que tienen y en su modo de interactuar con ellos lo hacen de una forma mecánica sin ser conscientes de que estas personas tienen una extraordinaria capacidad para pensar, para reflexionar y para aportar soluciones creativas. Voy a recordar a mi maravilloso maestro Alberto Celarie, que era mi maestro de actuación en la escuela y alguna vez hicimos un gran trabajo escolar, pero verdaderamente importante, que llegó la televisión a entrevistarnos. Y me acuerdo que su gesto fue verdaderamente, además de generoso, tenía que ver con esto, porque llegó la televisión y preguntaron por él, obviamente era el director y el maestro, y él les dijo, si es necesario, pues yo platico con ustedes, pero aquí lo importante son los actores. Ellos son los que generaron todo el proceso. Este, hablen con ellos. Ellos son los que se tienen que expresar, además de que lo hacen muy bien en la escena. Ese es el proceso. Para mí fue verdaderamente maravilloso este asunto de elegancia, de confianza, de fe en el proyecto, ¿no? Pudo haberse quedado con la situación individual y llevarse todo el asunto para él, y sin embargo, no. Era tal su capacidad de generación de poder, de generación de confianza. Él ya sabía quién era, pues, no tenía que ser reconocido por nadie ni por la televisión. Él ya sabía lo que traía como formador de talento. Entonces, pues justo dejó a que los que tenían que entrenar y los que tenían que mostrarse lo hicieran. Ok, porque confiaba, porque sabía de lo que estaba hecho su trabajo. Y por lo tanto nosotros le correspondimos de esa manera. Si en otras situaciones tenemos mucho talento, el equipo es muy poderoso, es muy fuerte, pero los responsables se esconden, no confían, lo hacen a medias, tienen miedo, los resultados se van a manifestar en el mismo sentido. Ok, bueno, entonces claro, eso provocaba cuando los directores en este caso se apropian de los micrófonos, entonces muchas veces los actores sentimos que estamos como en segundo plano. Como aquí los importantes, los que generaron todo el trabajo, la idea superior, el éxito absoluto, es de los directores. Y no, la verdad es que no, es que es un trabajo en muchos, bueno, ese enorme trabajo de los directores no lo estoy menospreciando, al contrario, me parece que no podría tener, no se mostraría si no fuera por el de los actores. Ujú. Entonces, pero cuando no pasa esa especie de reconocimiento, la compañía se debilita, porque entonces pensamos que estamos alrededor de un gran talento. Y entonces, ¿qué será mejor? ¿Tener un gran talento o todo un equipo talentoso? Porque además de esa manera los demás también nos van a ver a nosotros mismos. En términos de pareja, pensaba si yo no me siento orgulloso de mi mujer y de sus logros, y ella acepta esta situación, la gente la va a tratar a ella también como una persona gris, como una persona X, pues, porque aquí el exitoso es este güey, o viceversa. Si yo voy al medio donde está ella y es exitosa, y ella no confía en mí, ella no se siente orgullosa de nuestra relación y de mí como persona, las demás personas me van a tratar así. Me van a ver por debajo del hombro, porque yo mismo, para empezar, yo mismo, pero también estas personas cercanas, no estamos en este mismo nivel, es lo que está diciendo Puig. Por eso, entre unos que se ven a sí mismos tan limitados y otros
que favorecen que esta forma de verse se mantenga, es normal que el gran potencial existente en una persona, en una familia, o en una empresa o en una sociedad no aflore. Wow, esto es muy doloroso. Recuerdo algo que sucedió en una empresa en Estados Unidos. Acababa de fallecer un hombre que era visto como alguien muy gris y solitario e incapaz de hacer nada creativo. Su trabajo consistía en gestionar de forma rutinaria una serie de formularios. Varios de sus compañeros fueron al funeral. En un momento de la ceremonia, la viuda se levantó y empezó a recitar poesías que su marido había escrito. Era tal la belleza de esas poesías que sus compañeros de trabajo comenzaron a emocionarse. Al salir del funeral, comentaron entre ellos cómo era posible que una persona capaz de escribir esas poesías hubiera sido percibido como alguien tan poco creativo. Tal vez nosotros podamos entender lo que ocurrió en el caso concreto de esta persona y en muchos otros similares si acudimos a los descubrimientos del también norteamericano William McGregor. William McGregor, psicólogo y profesor del management del Instituto Tecnológico de Massachusetts, acuñó una teoría de enorme interés que denominó teoría X y teoría Y. Él decía que hay personas que creen firmemente que la gente es fundamentalmente vaga y que trabaja exclusivamente por un cheque a fin de mes. La única manera de motivarlos es a base de premios y castigos, esto es, del palo y la zanahoria. Hay que estar continuamente encima de ellos porque si no, no harán lo que tienen que hacer. Imaginemos que comenzamos a trabajar en una empresa y nuestro jefe, nuestros compañeros nos ven así. Sin duda, no solo nos lo transmiten con su mirada, sino también con sus actuaciones. Serán personas que no nos darán responsabilidad, no delegarán en nosotros y estarán siempre vigilando todo lo que hacemos. Imaginemos el impacto emocional que esto tendrá en nosotros al cabo de un tiempo. ¿Verdad que cada vez sentiremos menos ganas de ir a trabajar? Al final acabaremos yendo a trabajar única y exclusivamente porque nos pagan a fin de mes. Nuestro jefe y nuestros compañeros encuentran así la clara demostración de que estaban en lo cierto. Aquí hay un círculo vicioso. Es importante recordar que esto no solo puede pasarle a un jefe, sino también a un padre, a una madre o a un profesor. A cualquiera que vea a otro ser humano desde un punto de vista limitado, sencillamente porque le ha puesto una etiqueta y al hacerlo no le da ninguna opción a salir de ella. Las etiquetas son para las cosas y no para las personas. No hay ninguna etiqueta que pueda contener toda la grandeza que encierra un ser humano. Ok, imaginemos ahora que vamos a trabajar con un jefe y unos compañeros que nos ven como personas creativas que quieren contribuir a generar algo valioso. Naturalmente que nos importa el cheque del fin de mes, pero desde luego no es lo único que nos importa. ¿Verdad que lo normal es que nos traten de una manera diferente? Lo habitual será que nos pidan opiniones y sugerencias y que nos vayan dando una responsabilidad creciente. ¿Cómo nos sentiremos valorados? Seremos más eficientes y nos sentiremos más a gusto. Nuestro jefe y nuestros compañeros tendrán argumentos para reforzar su idea de que efectivamente el ser humano es creativo si se le da la ocasión de serlo. Wow. Es la teoría Y o Y de McGregor. Este es un buen momento para recordar la importancia de las expectativas y de tratar a los demás como se trata a alguien cuando se espera de esa persona lo mejor. Si estás tantito relacionado, porque además en este momento pandémico, pues es una noticia que le ha dado vuelta al mundo, que es muy interesante, el asunto del futbolista Lío, porque en realidad es Lionel Messi, que quiere dejar su equipo porque piensa que su equipo, el Barcelona, no es suficiente para ganar el campeonato de Europa. Es un gran ejemplo. Imagínense los chicos que están jugando ahora en ese equipo. Si el mejor jugador del mundo no tiene confianza en los otros 10 jugadores, ya veremos qué sucede, ¿no? Ya veremos qué sucede con este equipo, pero en este momento le espera seguramente el fracaso. Y él a cada fracaso confirmará su teoría. ¿Ves cómo este equipo no sirve? Sin darse cuenta que él es un verdadero elemento importantísimo para generar esa realidad. ¿Qué sucede si el mejor jugador del mundo les da un voto de confianza a estos chicos y dice, ok, el mejor jugador del mundo es muy probable que juegue en el mejor club del mundo? Y el mejor club del mundo
tiene los mejores preparadores de futbolistas del mundo. Y esos preparadores de futbolistas ahora ponen en el primer equipo a estos chicos que son los mejores preparados del mundo. Vamos a ver de todas maneras los hechos, pero ya tiene una ganancia el lugar desde donde lo enfrentamos. Entonces, a cada momento, a cada gol, a cada situación, a cada pequeño triunfo, esa misma energía se va a reproducir hacia adelante. Además de recomendarte de manera directa que vayas al libro Las 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, en la sección en este canal de Master Vidal, en la sección de Seduciéndote a la lectura, presento ese libro. Por la extensión solo me refería a 2 capítulos, pero te platico rápidamente el primero a ver si te engancho también para que lo veas. Unos crustáceos muy ricos, las langostas, cuando se enfrentan dos langostas en un duelo en el fondo del mar, el proceso es maravilloso. La que gana y la que pierde ambas se les reforma, se les reestructura de manera literal el cerebro. Sus células cerebrales se transforman. Lo maravilloso que encontraron fue que la ganadora, sus asuntos transformacionales en el cerebro se potenciaron mucho más. Es como si su cerebro se trastornara para bien, se transformara para bien, y de esa manera empieza a generar pinzas más fuertes, brazos más largos, de manera que cuando los abre y amenaza se ve más poderosa. La langosta perdedora, su cerebro se transforma de tal manera que le dice, ok, perdiste, tu lugar es otro, y entonces esa transformación cerebral hace que se empequeñezca físicamente, que su estructura, estas corazas que tienen, sea más débil, que sus pinzas no se abran como se abrían, es decir, que la victoria o la derrota de una de ellas han ido determinando su vida. Y lo que encontraron los científicos fue que esta que ganó empieza a ganar y la que perdió empieza cada vez más a perder hasta que algún día llega, incluso como no es el mundo de los animales como tal, pero a perder la dignidad. Termina muriendo por contrincantes mucho más débiles que ella, pero que traían otro proceso. En los seres humanos funciona de la misma manera. Entonces, ¿desde dónde queremos colocarnos? ¿Desde dónde esta crisis? Digo, sí, ok, pues mi tarjeta de crédito tiene menos lo que quieran. Lo sigo viendo ahí y sigo viendo cómo crece, o digo, wow, no sé hasta dónde va a parar este número, pero lo que va a estar bien padre es que cuando le dé la vuelta, mientras más baje mi número en la tarjeta de crédito, más va a ser, más grande va a ser mi mérito por haber salido de ahí. Ese es mucho más potenciador que irnos a la depresión y que nuestro cerebro termine transformándose en un loser, básicamente. Ok. Eh, por otra parte, bueno, voy a regresar. Dice, este es un buen momento para recordar la importancia de las expectativas y de tratar a los demás como se trata a alguien cuando se espera de esa persona lo mejor. Por otra parte están los complejos, sobre todo en ciertos países, ahí diríamos directo México. Parece que no podemos competir con otras personas, que somos inferiores, que nos falta algo, y así muchas veces para no sentir el dolor de la vergüenza, nos retiramos de la competición antes de que ni tan siquiera hayan dado el pistoletazo de salida. A veces ni nos atrevemos a competir. Siempre parece menos doloroso rechazarse a uno mismo que ser rechazado por otros. Reconozcamos también que, aunque son poquísimas, hay algunas personas que han hecho un negocio de anular a los demás, de hundirles la moral a base de mostrarles siempre el lado feo y oscuro de ellos mismos y del mundo en general. Son los asesinos de sueños, los asesinos de esperanzas, los asesinos de la ilusión. Bajo el disfraz de lo que es lógico y razonable, no quieren otra cosa que atraer la atención hacia ellos mismos. Son personas cuya intención real no es ayudar a otras a despuntar y a aflorar lo mejor que hay en ellas, sino todo lo contrario. Ay, aquí es profundamente doloroso, pero revisen, porque luego estas personas no es que vengan disfrazados de vagabundos o que traigan, que huelan a azufre demoníaco. No, pueden ser personas muy queridas, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestros mejores amigos, o podemos estar siendo nosotros con respecto a nuestros hijos. Estamos cancelando los sueños por los miedos de nosotros mismos. Revisemos eso porque es muy importante. Mm, no estamos hablando de personas malas,
sino de perfectos ignorantes, de personas que no se dan cuenta de las consecuencias de lo que hacen. Por otra parte están los aduladores, atención también con el otro lado, a los que se refería un filósofo con las siguientes palabras: los cuervos arrancan los ojos de los muertos cuando ya no les hacen falta, pero los aduladores destruyen las almas de los vivos, cegándoles los ojos. Ok. De todas maneras, es muy importante conocer dos cosas. La primera es que una persona dará lo mejor de sí misma ante la presión que supone el desafío, pero no bajo ninguna forma de intimidación. Ok, sale lo mejor de nosotros ante la presión del desafío, de la competencia, pero no con la amenaza ni con la intimidación. Eso está clarísimo. Si la persona no hace suyo el proyecto, que nosotros introduzcamos la presión de la amenaza, va a tener efectos muy contraproducentes. Una cosa es ser firme y una cosa muy distinta es ser duro. A una persona se la puede ayudar a despertar a una situación de la que es urgente despertar, pero no se la puede despertar de cualquier manera. El segundo tema esencial es que cada uno de nosotros tenemos una velocidad para adaptarnos a los cambios, ¿ok? Y esta velocidad podemos impulsarla, vamos a la página 33, pero no violarla con nuestra impaciencia o con nuestra presión, porque conseguiremos justo el efecto contrario. Entonces, atención, pues tus hijos no son iguales, ni tus alumnos son iguales. En una ocasión el padre de dos niñas me contó que estaba intentando ayudar a su hija pequeña de 4 años a que montara en bicicleta sin ruedines. El padre se estaba impacientando y eso empezó a notarlo la pequeña, que de repente se paró, miró a su padre y le dijo con decisión: papá, ¿quieres que tú y yo nos llevemos bien? El padre, sorprendido ante la pregunta, le respondió: claro que sí, hija mía, claro que quiero que nos llevemos bien. Entonces, papá, deja de regañarme. El padre sintió como si le hubieran sacudido un golpe en las propias narices y a partir de ese momento siguió ayudando a su hija, pero ahora con una marcada serenidad y simpatía. Me contaba este padre que después de dicha experiencia se puso a reflexionar y se planteó si su hija mayor había tardado tanto en aprender a montar en bicicleta sin ruedines por la dureza con la que tal vez la había tratado. A lo mejor él mismo alentó ese proceso. Necesitamos empezar a hacernos nuevas preguntas y hay que empezar a mirar en sitios diferentes y no donde siempre hemos mirado, ¿ok? Para tener otros resultados habrá que generar otras acciones. En una ocasión un vecino se encontró por la noche al excéntrico Nasrudin buscando algo bajo la luz de una farola. ¿Qué es lo que buscas, Nasrudin? Busco mis llaves, es que las he perdido. ¿Las has perdido debajo de esta farola? No, las he perdido dentro de mi casa. Entonces, si las has perdido dentro de tu casa, ¿por qué estás buscando debajo de la farola? Porque es el único sitio donde hay luz, contestó Nasrudin. Ampliar nuestra conciencia es llevar luz a donde hay oscuridad para reencontrar aquello valioso que hemos perdido. Es decir, esta aparente historia idiota, Nasrudin es bastante idiota a los ojos de la gente que lo leemos, es muy inteligente. La lógica es: perdiste algo, llévale luz. Está equivocado en el lugar donde tendría que aplicarla, pero la primera lógica es esa. Perdiste algo, estás en tinieblas, mete luz, empieza por lo básico. Ampliar nuestra conciencia es llevar luz a donde hay oscuridad para reencontrar aquello valioso que hemos perdido. Para eso hay que buscar no donde es más fácil buscar, sino donde realmente hay que buscar, aunque sea mucho más difícil hacerlo. Ahí podemos ir generando ondas de profundidad para encontrar qué es lo que está funcionando mal en nosotros, por ejemplo. Nosotros solo podemos experimentar este aumento de conciencia cuando nos damos cuenta de algo de lo que antes no éramos conscientes. Atención, parece una bobería, pero solo van a aparecer los defectos cuando seamos capaces de reconocer que tenemos defectos, porque puedo tener 1000 defectos, pero si yo digo no tengo ninguno, aunque los 1000 los tenga aquí, no voy a ser capaz de distinguirlos. Ahora menos, pero ya me ha pasado que me desespero buscando mis lentes y evidentemente ya saben dónde están, encima de mi narizota. Y entonces a veces, bueno, una vez, no sé si me pasó a mí o alguien me platicó, creo que fue mi hijo, que me dijo que se dio cuenta que se desesperó de no encontrar los lentes, y entonces, bueno, ya tenía mucha prisa y se metió a bañar,
y cuando se metió a bañar se dio cuenta que traía puestos los lentes. Justo ese es el asunto, pues si no acepto que que tengo una carencia, no voy a ver esas carencias. Nosotros solo podemos experimentar este aumento de conciencia cuando nos damos cuenta de algo de lo que antes no éramos conscientes. Todos tenemos muchos más conocimientos de los que nos imaginamos y hemos acumulado muchas más experiencias de las que recordamos. Para que este potencial aflore cuando lo necesitamos, hemos de ser capaces primero de conectar y, segundo, de abrir la puerta de nuestra sabiduría inconsciente y no hacer como Nasruddin, pensar que la única luz la puede poner nuestro intelecto. Ok, ahí está el punto. Porque los talentos que tenemos ocultos y con los cuales necesitamos urgentemente conectar están más allá de las fronteras de dicho intelecto. Por eso es muy necesario recuperar el valor de la intuición, de esa forma de razonamiento no intelectual que procede de nuestro mundo inconsciente y cuyo acceso se hace a través del hemisferio derecho de nuestro cerebro. Conectar con nuestro inconsciente creativo es conectar con esa fuente de conocimiento y de experiencia que sabe exactamente lo que nos pasa y la manera de solucionarlo. Mi propuesta es que siempre que tenga una intuición al menos se detenga y explore el camino que esa intuición le abra. La intuición y el intelecto no tienen que estar enfrentados, sino que pueden y creo que deben ir de la mano. Ok, sí está bien, para no quedarnos ahí como en un intermedio raro, vamos a dejar aquí nuestra lectura, son las 8:26 y el próximo martes, el martes ahora sí, o este miércoles, insisto, se modificó por la cuestión ayer de la celebración de la independencia de nuestro país. Pero el próximo martes nos vemos para seguir leyendo el capítulo 4 de Ahora yo, de Mario Alonso Puig. Entonces, bueno, pues si estás en vivo conectado con esto, te agradezco muchísimo tu compañía. Pasa una buena noche, ten unas maravillosas fiestas, final de fiestas de independencia, que sean muy significativas hacia el interior, ¿no? Están pasando muchas cosas interesantes en nuestro país como para reflexionarlas y además aplicar esto, que si así podemos aplicar estas situaciones a nivel personal, sin duda también es momento de aplicarlas a nuestro país, no con un patrioterismo barato y simple, sino con una enorme capacidad de por algo estamos en estas circunstancias existenciales y que como grupo social pues podemos ser ejemplos, sin duda, un gran ejemplo del mundo. Ayer veía unas imágenes que eran muy enternecedoras porque en unos edificios en Nueva York, no sé en cuál exactamente, y la Torre Eiffel estuvieron iluminadas con la bandera de México. Y entonces decía la ilustración esta que no hacen eso con todos los países del mundo. Entonces, y es cierto, lo he vivido en carne propia, estar en otro país, nombrar que soy mexicano, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, nos generan una situación muy agradable, nos tratan muy bien, nos consideran personas positivas, cariñosas, alegres, y lo somos en realidad. Entonces, bueno, pues hay mucho trabajo por hacer. Te invito pues mañana también, 17 de septiembre, que se va a poner buenísimo por el morbo que genera el Marqués de Sade con la lectura de Justín. Tengo como compromiso el viernes, entonces a las 9, presentarte este de Paolo Coelho, el manual del guerrero de la luz, y el domingo a las 8, una hora más temprano para no desvelarnos, voy a presentar un clásico también que he trabajado muchas veces, que será El Caballero de la Armadura Oxidada. Vale, pues gracias por tu compañía, estoy para servirte, soy Marco Vidal, chao.